Este programa llega gracias a Abre hoy tu cuenta free de Scotiabank, la única cuenta en el Perú que no cobra nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy, y más aún con lo que será el pleno del TC este jueves, nada está dicho. Hoy nos acompaña el excongresista Mauricio Mulder. Vamos a hablar de las varias cosas que han ocurrido hoy, la conferencia del señor Blume y este informe de la Comisión de Venecia. Además, el horizonte político inmediato tiene un calendario electoral en curso. Excongresista Mulder, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. Bien, de jure seguimos siendo congresistas porque no reconocemos nosotros que haya habido una disolución en regla ni constitucional, sino completamente un golpe de Estado, ¿no? Pero hay un Congreso disuelto, pues, ¿no? Por eso te digo, de facto, pero de jure, o sea, por el imperio del derecho, lo que ha habido es un golpe de Estado, porque los gobiernos de facto son los que se hacen al margen de la ley. Eso justamente lo tiene que dirimir el Tribunal Constitucional. Que no creo que lo diriman. ¿No cree que lo diriman? Eso le iba a preguntar, porque el señor Olechea sostiene que va a insistir en esta demanda competencial ante el TC. Y si ella no es atendida en los términos que Olechea los está requiriendo, van a ir a fueros internacionales. Concretamente, ¿qué espera sobre esa demanda, considerando los tiempos de admitirla? Podría admitirla, dice, la próxima semana, en fin, pero resolver sobre ella va en paralelo con un calendario electoral en marcha. ¿Qué espera concretamente de esta demanda? Yo no espero nada, sinceramente, soy escéptico al respecto. Si el Tribunal Constitucional fallase, que no lo va a hacer, hay 4 miembros del tribunal que deberían incluso hasta inhibirse y tienen una posición política tomada que van a impedir que los otros 3 puedan tomar una decisión mayoritaria. Pero digamos que toman la decisión de, muy bien, el Congreso tiene la razón, esto ha sido ilegal. ¿Tú crees que el señor Vizcarra va a aceptar que el Congreso se vuelva a reunir? No, ya hizo el golpe, ya avanzó. Presentará recursos, dirá que va a la Corte Interespacial o lo que fuera, pero no lo va a permitir porque él ha hecho un golpe de Estado. Él ha hecho su interpretación fáctica, él y no quiere que además el Tribunal Constitucional incorpore a la persona que legítimamente fue elegido, el señor Ortiz Ceballos, y por lo tanto no va a ceder un paso. Su asesor principal, el señor Maximiliano Aguiar, ha declarado en Argentina de que él es el principal impulsor de la medida. Él, el señor Maximiliano Aguiar. A mí me han llamado periódicos de Argentina a preguntarme sobre ese tema. Entonces quiere decir que lo que hay es un golpe. Pues lo que pasa es que está disfrazadito. Ahora, ahí hay una controversia constitucional si escuchamos constitucionalistas de un lado y de otro, ¿no? Porque haciendo el paralelo, por ejemplo, con lo que fue el golpe de Fujimori el 92, en estricto, digamos, articulado de lo que fue la Constitución del 79, Fujimori ahí tenía que recibir 3 gabinetes, digamos, sin la confianza y podía disolver la Cámara de Diputados, ¿no? Eso era, digamos, eso fue un golpe a todas luces. Si es que aquí, en la Constitución del 93, hay un articulado que justamente le da la prerrogativa al presidente del Consejo de Ministros de presentar 2 cuestiones de confianza y que se le son rehusadas, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso, lo que se observa como más bien una controversia es si la cuestión de confianza fue denegada al ir por la votación de los magistrados del TC o cuando ustedes votan por la confianza finalmente. Vamos, ateniéndonos a los hechos, lo que hay o habría es una controversia constitucional. No, porque discrepo de eso, porque lo que han habido son hechos específicos y han habido decisiones inconstitucionales tomadas por el presidente de la República, que es la de interpretar una votación en el sentido fáctico de que se le denegó la confianza, a pesar de que sí se votó la confianza y se votó a favor de la confianza. Entonces, la única manera de expresarse que tiene el Congreso es con los votos, y los votos determinaron una cosa distinta a la que se interpretó. Formas de hacer golpe de Estado hay decenas, no todas deben ser iguales. O sea, porque en el caso de Fujimori hizo lo que hizo, no significa que todos los golpes de Estado son idénticos, ni los golpes anteriores ni los posteriores. El golpe de Estado que hizo Leguía, por ejemplo, fue un golpe que lo hizo antes de asumir la presidencia.
Entonces, imagínate, y entonces se aseguró para sus 3 periodos siguientes, modificando la Constitución. ¿Y por qué ninguna institución internacional ha calificado esto como un golpe? Bueno, hay opiniones que se dan en medios de comunicación, pero Wall Street Journal. instituciones, bueno, a ver, OEA, ¿qué institución? ONU. Es que claro, se cuidan. También cuando Fujimori cerró el Congreso, la OEA también se pronunció de que, acuérdate de Baena Suárez, que pronunció diciendo, vamos a ver, este solamente es una especie, ¿no?, de salida que seguramente se está buscando, y propiciaron un encuentro en Bahamas en donde le dibujaron a Fujimori el tema de que convoque usted una asamblea constituyente y todo se resuelve. Pero O sea que la OEA no nos justamente preocupa es eso. la que ha dicho, que tiene que ser el Tribunal Constitucional el que dirima esta situación. Entonces, Eso lo ha dicho no se está Almagro, yendo en el ¿no lo ha camino. dicho? Bueno, el secretario general. Ya, por eso, pero no, está equivocado, pues, está equivocado. Él se deja llevar seguramente por algunas influencias. El señor Almagro, cuando vino aquí en el mes de diciembre del año 18 a que los parlamentarios no votáramos a favor de la vacancia del señor Kuczynski, se estaba metiendo en asuntos internos de nuestro país. A mí me pidió cita y yo me reuní directamente con él y un secretario que él trajo. Y él me decía que todo iba a ser un desastre, que no se podía hacer, etcétera. Y yo le dije, oiga, señor, pero yo soy un parlamentario peruano y usted es un distinguido representante del sistema interamericano, pero no puede venir a decirme por qué voto de un sentido o del otro. Yo veo evidencias clarísimas de contactos con el tema de la muralla china y esto de Westfield Capital y tengo un criterio tomado. Así que usted déjenos a nosotros tomar la decisión. Pero no Entonces, valora la opinión de Almagro en el caso del comunicado, cuando él dice que sea el Tribunal Constitucional el que dirima esta controversia. No lo valoro porque lo hace sin conocimiento de la vida política interna del país y del hecho de que muchos peruanos tenemos una visión completamente dudosa de lo que puede hacer el Tribunal Constitucional. Como te digo, ahí hay una cuatrinca que decide todo y esa tiene un sesgo político muy marcado. Ahora, hay un camino, pese a la opinión que usted tiene, que es, digamos, una opinión representativa, hay que escuchar a todas las voces, pero el camino está marcado por el señor Olechea. Y lo que ha dicho el señor Blume es que van a revisar justamente esa demanda competencial. ¿Usted espera ser repuesto como congresista si es que el camino que está tomando el señor Olechea tiene éxito? Es lo que menos me interesa en este momento, porque en todo caso, si yo quisiera, y probablemente no me creyeran que dijera que no, si quiero seguir siendo parlamentario, la vía correcta es la de participar en el proceso electoral, para hacer un trabajo más político. Pero lo que yo quisiera es que el Tribunal Constitucional tuviera la capacidad de, por mayoría, decidir que lo que hizo el señor Vizcarra fue un golpe de Estado. Si eso fuese el caso, yo diría, muy bien. Pero soy escéptico en considerar que el señor Vizcarra va a retroceder 1 centímetro. Eso va a ser un papel que ellos van a tratar de objetarlo en cualquier otra instancia. Y seguirá la lucha política al respecto. Por eso considero de que una dirimencia en el terreno específico de la política se va a tener que dar con el proceso electoral. ¿Van a participar en el proceso electoral? Sí, vamos a participar. Nosotros evaluamos que nuestra no participación en el año 93 para el CCD fue dañina, dejamos espacio. La vida política lleva a que tú debas ocupar espacios para poder evitar que los que tengan posiciones contrarias a la tuya puedan tener la cancha libre, y entonces hemos decidido participar. Lo que no sabemos es si los actuales parlamentarios podrán ser candidatos o no. Porque el Jurado Nacional de Elecciones, y esa es otra muestra del miedo que produce la dictadura. En principio parece que sí. En principio, pero ¿por qué no son claros? Ellos han metido un cúmulo de normas diciendo estas no se aplican porque... Pienso lo mismo, no son claros. Y deberían decir, la ley que estableció la no reelección de los parlamentarios, que es del mes de enero del año 19, tampoco puede aplicarse porque no está dentro del año del proceso electoral. Sin embargo, se mueren de miedo, pues. Lo cual demuestra que el Jurado Nacional de Elecciones también, como en todo gobierno autoritario, espera a ver qué cosa dice el poder, a ver cómo se acomodan. Ahora, y Ipsos eso es lamentable. Da una lista, ¿no? Dice, si las elecciones para el nuevo Congreso fuesen mañana, Acción Popular tendría 9, Fuerza Popular 8, el Partido Morado 5, Alianza para el Progreso 5, Frente Amplio 5, APRA 3, Partido Popular Cristiano 2. ¿Y el ganador es? ¿Ninguno? Ninguno, claro, ninguno, evidentemente. Pero en la eventualidad... Tiene como 40%, ¿no? Sí, 30 más o menos. En la eventualidad
de que a usted le dejasen participar, ¿participaría? Sí, claro, participaría. ¿Cómo vislumbra el próximo Congreso? Porque hay muchos que dicen que este Congreso de 16 meses que viene no puede hacer muchas cosas, no puede ser tan ambicioso. Una reforma política, por ejemplo, terminar las reformas políticas que se quedaron truncas o mejorar las que se hicieron ahí a trompicones. Sí, se puede acometer una reforma política, se puede volver a debatir el tema del Senado, que el propio gobierno de Vizcarra, cuando era democrático, lo propuso. Se puede vacar al señor Vizcarra también, por haber hecho un golpe de Estado, ¿no? Y se puede continuar con las investigaciones del caso Chincheros, como se estaba haciendo y que ahora ya nadie las investiga. O sea, es un Congreso que recupera todas sus prerrogativas cercenadas hoy por el golpe. Esa figura podría pasar en la eventualidad de que, según la Constitución, las elecciones no hubiesen sido convocadas después de los 4 meses, ¿no? Hay 4 meses del interregno. En ese caso reasumiría el Congreso nuevo. El actual Congreso. Pero este Congreso, no, este sería nuevo. Este sería nuevo. Claro, por eso. Y yo te digo lo que puede hacer. Ahora, ¿cómo será la correlación de fuerzas que tenga? Sabe Dios. Con esa atomización que tú acabas de leer, ninguno es el que va a ganar. Y entonces sabe Dios quiénes serán, ninguno. En política no hay silla vacía. Alguien se va a tener que sentar en esos escaños. ¿Y usted a quién ve? No, yo creo que eso va a modificarse sustantivamente. No hay campaña y en los 2 meses de campaña electoral las cosas van a cambiar sustantivamente. Y va a depender de quiénes son los que encabecen las listas, sobre todo en Lima y en las localidades más de mayor aglomeración. Hay una posibilidad que está, digamos, recorriendo, ¿no? Digamos, como rumor, que es que los líderes actuales encausados en los procesos Lava Jato podrían ser cabezas de lista. Y hablo de Keiko Fujimori, de Ollanta Humala, de Nadine Heredia. Van a ser candidatos. Pero es que pueden serlo. Claro, pueden serlo, no tienen condena. Todos ellos pueden ser candidatos. Y tendrían inmunidad. Tendrían inmunidad. Qué gracioso. Y podrían voltear y decir gracias, señor Vizcarra. Qué gracioso, ¿no? Claro, bueno, pues así es. En política nadie sabe para quién trabaja, pero a mí me parece que van a ser candidatos de todas maneras. Y no solo ellos, sino aquellos que tengan pretensiones presidenciales para el año 21 también. Tienen plataforma. Van a tener ya una exposición durante un año más o menos, ¿no? Y después ya será fácil lanzarse a la candidatura presidencial. Oiga, pero viendo aquí los números, por lo menos hasta ahora, ¿no? La foto de hoy. El APRA tiene 3, no pasaría la valla. Pero, o sea, creo que toda la experiencia de cualquier persona que ve política sabe que ver encuestas, incluso con una semana antes, no sirve para nada, y menos pues con 2 meses antes. Eso no tiene ningún valor. Veo los números, tengo que preguntar. No tiene ningún valor. Ningún valor. Ningún valor. O sea, el APRA va a pasar la valla. Pero con toda seguridad. Además, esta va a ser una campaña. ¿Cuánto? A ver. No, nosotros vamos, mira, en la actualidad, con todo lo que nosotros tuvimos en la campaña del 2016 y la guerra que tuvo que soportar Alan García, nuestro candidato, él sacó 5.9% y la lista parlamentaria sacó 8.3%. Con todo eso, yo estoy seguro de que nosotros vamos a estar por encima de 15 y vamos a recuperar nuestro sitial, porque hay mucho voto aprista escondido y resentido también. Y ese voto se va a recuperar en la medida en que, además, gracias al señor Vizcarra, el país se ha polarizado. Y en las polarizaciones, bueno, los que tienen posiciones claras, firmes y determinantes tienen ventaja sobre los tibios que están para un lado y para el otro, que son la mayoría de los que pueden estar en ese número de ninguno, ¿no? Ahora, ¿cuál sería? Yo lo he escuchado atentamente y valoro la opinión que tiene, pero ¿cuál sería la autocrítica? Es decir, toda esta guerra política ha tenido como protagonistas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Lo que sería honesto esta noche es que haga una autocrítica, una suerte de mea culpa. ¿Qué hicieron mal ustedes? Porque esto fue un... Pero cuando dice al APRA. No, al Poder Legislativo. Bueno, pero ahí cada uno es responsable de los Pero usted representó ese Poder Legislativo. Yo no puedo, por ejemplo, no, porque... ¿No hay una culpa? A mí me parece que el gran problema que tuvo el Legislativo fue que se atomizó, ¿no? O sea, grupos políticos que eran 6 y se llegaron a 12. Y el otro gran problema es que todos los que llegaron al Parlamento, salvo Acción Popular, un poco podríamos decir el sector de izquierda, pero un poco nomás porque ellos también se dividieron, y nosotros que éramos partido, el resto eran independientes. O sea, el fujimorismo tiene gente muy valiosa, pero son una federación de independientes. Entonces unos piensan para acá, otros piensan para allá. Entonces eso
impidió que el Congreso pudiera tener decisiones mejor elaboradas y más políticas a la hora de buscar soluciones. Entonces, tener 73 parlamentarios, de los cuales casi todos se conocieron allí mismo en la cancha, realmente eso no se puede. El independentismo es lo que le ha hecho daño a este Congreso. El exceso de la ambición de presidir grupos. ¿Cómo es posible que hubieran 7 grupos de 5 miembros? O que hayamos entrado con 6 grupos, que fue lo que el elector dijo, y hayamos llegado a 12 grupos. O sea, ningún Congreso puede vivir así. Aquí lo que se tiene que hacer es reafirmar la vinculación del candidato con el partido en el que está. Eso no va a ocurrir para esta próxima elección porque se está volviendo al proceso anterior. En el proceso de reforma, y también lo sugirió Fernando Tuesta, el candidato de un partido debe tener vinculación con ese partido por lo menos con un año de anticipación. Yo había propuesto que fuera 3. El fujimorismo no me quiso pasar esa ley. Pero las personas deben estar identificadas con el partido con el que van y no llegan al Congreso y rompen, ¿no? Se van a otro partido y después dentro del Congreso 3, 4 bancadas, pasan de una a la otra como si nada. ¿Qué Congreso puede soportar eso? El independentismo es lo que le ha hecho mucho daño al Congreso. Y esta sindicación que tiene evidencia. Y eso nos contagió a nosotros también. Proteger, esta palabra tan trapeada de blindaje, ¿no? Pero proteger al ex juez Inostroza, por los votos me refiero, ¿no? Al fiscal supremo Chávarri, a los hermanitos del CNM, porque en los votos lo que se evidenció fue una protección, por lo menos a los hermanitos del CNM. ¿Por qué? Porque vino lo de España y no había organización criminal, pues. Cuando acá hay una investigación liderada por 2 fiscales, Sánchez y Castro, que sostienen lo contrario. ¿Ese no fue un error? No, porque en primer lugar las votaciones que se hacen con respecto a las acusaciones constitucionales no pueden ser políticas. Es decir, van a decir que es un error, entonces a este hombre lo crucificamos nomás aunque no tengamos evidencia. No se puede votar así. No, las tratativas que surgieron en los audios. No, pero sí está bien, pero por ejemplo en el caso del señor Chávarri, la imputación era que yo estuve ahí en la comisión y yo voté en el sentido de no imputarlo. ¿Por qué? Decía, el colaborador eficaz fulano de tal dice que la organización criminal tomó la decisión de apoyar al señor Chávarri para que sea titular del Ministerio Público. Ah, qué bien, entonces dije yo, esa es la prueba. Y cuando en el mismo documento veo el acta con la transcripción en la que la señora Zoraida Ábalos es quien propone que sea el señor Chávarri sobre la base de un acuerdo, yo digo, aquí hay un error. Sí, pero después, este colaborador eficaz puede decir eso. Después no lo acusaron por el deserraje de la oficina. En el deserraje de la oficina también existe esa duda porque el fiscal de la Nación puede ser objeto de una medida restrictiva solamente autorizada por un fiscal supremo y no por un fiscal de segunda instancia. Entonces también era otra discusión. Y según mi criterio particular, ahí yo no puedo votar por consigna política. Cuando yo veo que hay una duda tan razonable en ese tema, no tengo por qué estar votando en contra de la persona solamente por el cálculo político. Pero ¿le parecía político que el señor Chávarri saque cajas con documentación siendo él parte de una investigación? No, en el caso en el que yo voté es en el que se dice que él integraba una organización criminal porque un colaborador eficaz lo decía. De acuerdo. Y eso no estaba. Pero después apareció el video del sábado 5 de enero. En ese otro caso yo no he votado, no lo he analizado, pero es evidente que había mecanismos de duda que otros parlamentarios también los escuché y me parecían bastante razonables. Entonces, cuando el parlamentario tiene que votar en ese tipo de cosas, no puede votar políticamente porque está condenando a esa persona. Tiene que ser bastante cuidadoso en que las pruebas sean contundentes y en cuántos casos. Pero el Parlamento es un fuero político. Hasta lo que yo sé. pero es político, pero tiene también, así como el Poder Ejecutivo hace leyes, el Poder Legislativo juzga cuando se trata de las personas que están en el artículo 99 de la Constitución, entonces hay una suerte de intercambio de facultades que tienen los 3 poderes del Estado, ¿no? Ahora, el otro tema, ya viene el doctor Óscar Urbiola también, expresidente del TC, para ir a la materia, pero la visión política de Mauricio Müller la vamos a comentar ahora sobre la Comisión de Venecia. Varias cosas importantes en este informe en inglés. Lo primero que dicen es que la Constitución del 93 no establece ninguna limitación explícita con respecto a los temas que pueden estar vinculados a una cuestión de confianza. Entonces, ¿qué pasó? Es decir, no hay... Me temo que el problema, y esto lo conversaba el día viernes con Delia Muñoz,
me temo que el problema está en la misma Constitución. Es decir, la Constitución te deja estos flancos abiertos y de ahí, digamos, mi impresión, que he conversado con un montón de analistas y en estos meses he tenido un curso intensivo de Derecho Constitucional, el problema es que la Constitución deja cabos sueltos. Es verdad. Es una controversia constitucional lo que hay. Sí, pero esa controversia la dilucidó, la dirimió el Tribunal Constitucional. Pero no en todos los términos, pues. Pero lo dijo de una manera exacta en los considerando 77 y 78. De acuerdo, pero después dijo que, bueno, y podía ser facultad del Poder Ejecutivo. Dijo Ejecutivo. hablándolo, pero lo que vale es el texto de la sentencia, y la sentencia dice que la cuestión de confianza se hace sobre la gestión del Poder Ejecutivo. Ya, pero la Comisión de Venecia lo que dice es que la Constitución no establece, Correcto, pues, ninguna limitación Está bien, explícita. pero cuando la Constitución tiene un punto confuso y el Tribunal Constitucional lo resuelve, eso funciona. Que tú uses la sentencia del Tribunal Constitucional para interpretar la... Pero es lo mismo en el caso de la demanda de Olechea, pues que la resuelve el TC. ¿Que la demanda de qué? La demanda de Olechea. No, está bien, pero yo te digo políticamente que yo no confío en ese TC. La va a resolver, seguramente, y habrá que aceptarlo, que lo resuelva. Yo planteé la ley Mulder y tuve que aceptarla, ¿no es cierto? Yo no puedo decir desconozco, la tengo que aceptar. El fallo del TC sobre la ley Mulder. Tengo que aceptar, o sea, eso es lo republicano y lo democrático, Entonces, pero puedo estar desacuerdo. De acuerdo, eso está bien, pero si el TC dice, arroja un fallo y dice, lo que ha hecho el señor Vizcarra se ajusta a la Constitución, ¿usted lo acepta? Es que ya no, pues ya cambió el contexto de las cosas. Primero, porque ha habido un golpe de Estado. Y segundo, porque 2 de los miembros del Tribunal Constitucional han adelantado opinión. Ya, pero usted dice que hay un golpe de Estado. No, Sí, todos, claro. no todos dicen que hay un golpe de Estado. ¿Qué Pero pasa es que, claro, tú me estás preguntando mi opinión. No, está bien, pero yo le digo su opinión. Si después sale el TC y dice, no fue un golpe de Estado, ¿usted va a seguir sosteniendo que fue No un le golpe voy de a Estado? creer ahí al TC, ya. Ya. No le creo. A partir del golpe de Estado, que en el TC debió haberlo condenado, no lo condenó, para mí se descalificaron. Ya se descalificaron. Yo se lo dije al propio Olechea. Estamos perdiendo tiempo ahí. No va a haber manera de que ellos fallen en contra del gobierno. O sea, usted no acata, digamos, lo que diga la institución del TC sobre esta materia. Ya no, pues estamos viviendo un ambiente de golpe de Estado. Ya no existe en el Perú, en mi criterio, una democracia cuajada en la que las instituciones deban ser respetadas. Te acabo de decir que el Jurado Nacional de Elecciones también está en lo mismo, ¿no? Con esta nebulosa con la que están llevando las cosas, porque es el ambiente propio de los golpes de Estado, en donde no quieren chocar con el Poder Ejecutivo. Pero ahí, por ejemplo, tendría el TC que decirnos y repetirnos lo que dice la Constitución. Es decir, vuelta otra vez. Lo que dice la Constitución es que el presidente está facultado a disolver el Congreso. Pero es decir, no es que la Constitución te invita a un golpe de Estado. Pero solo lo puede disolver, según la Constitución, si 2 veces el Congreso le ha negado un voto de confianza, y eso no ha ocurrido. Y si la hay palabra dudas que al usa la respecto, Constitución, por eso es que la Constitución es mala, dice mala, rehusar. correcto. Pero porque sea mala no la puedes interpretar como quieras. Pero es que el problema es la palabra que dice ahí, rehusada, dice. No es cierto. Sí es cierto. No, o sea, rehusar no puede interpretarse, tiene que rehusarse primero. Pero aunque haya una interpretación fáctica que valga, el propio Tribunal Constitucional, cuya función es interpretar lo que dice la Constitución, ha señalado que solo es sobre materia que le compete al Poder Ejecutivo. Y él estaba haciendo una negación fáctica no de la confianza, sino de la prerrogativa congresal de haber elegido a un miembro del Pero ahí Tribunal caen en una Constitucional. contradicción ustedes, con todo respeto. Porque después ustedes, cuando Vizcarra está hablando, apuran la votación y votan la cuestión de confianza. La votan. O sea, admiten que sí se puede hacer confianza sobre un proyecto que tiene que ver con un mecanismo de elección de magistrados del TC, que no era una reforma constitucional, ¿eh? Es que era un punto de controversia, Por sin eso, duda pues. alguna. Pero el punto de controversia se resolvió en el momento en el que el Congreso de la República votó a favor de esa confianza, porque es un voto político, y después de haber elegido a un miembro del Tribunal Constitucional. Y ese miembro del Tribunal Constitucional fue elegido sin mácula alguna. Y lo increíble es que este Tribunal Constitucional, al que todo el mundo está esperando que dirime este tema, no lo quiere incorporar. Y ellos fueron elegidos exactamente igual, con lo mismo número de votos. ¿Cuál es la objeción para la elección de esta persona? Presentados sobre la votación. Sí, pero fueron extemporáneos. Y uno de los recursos se basaba en que la señora Foronda decía que le habían puesto su voto, y después mira tú cómo se aclaró. Pero el de Donaire.
La de Donaire lo planteó extemporáneamente, después que se había levantado la exoneración del acta. Ya no corresponde presentarlo después. Pero José Hélice, a quien le consulté sobre esto, dice que tenían que haber atendido la reconsideración. José Hélice está resentido con el Congreso hace años. Porque pero ha sido votaron. oficial Sí, mayor. Sí, pero muy mal oficial mayor y muy peor ex oficial mayor, porque solo se dedica a atacar al Congreso en su resentimiento. Así que yo no le hago caso a personas que tienen esa carga emotiva que en realidad está totalmente sesgada, ¿no? Pero aun cuando él quisiera decir esa opinión, los hechos son los hechos. No se pueden presentar reconsideraciones después de haberse exonerado de la aprobación de acta. Esa es una norma, pero absolutamente común en el Congreso. Mauricio Mulder con nosotros, se presenta entonces, si es que le da luz verde el jurado, que por lo menos no han dicho nada, ¿no? Por lo menos ni va a decir nada. A ver, lo que han dicho es que lo van a resolver en 2 instancias. Y eso es imposible, esa es una jugada. ¿Sabes por qué? A ver. Inscribes la lista en 2 reelectos. Entonces, en primera instancia, en el jurado electoral de Lima dirán no vale. O sí vale. Apelas al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuándo decide el Jurado Nacional de Elecciones? A 2 días de las elecciones. Y deciden que no va, toda la lista se cae, por incompleta. Queda grabado, a ver si eso ocurre en la realidad. Gracias, Gracias, Mauricio, por estar aquí. Buenas noches. Vamos rápidamente a la pausa y venimos con el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. Vamos a hablar de la demanda competencial y, por cierto, ya al detalle, a meterle diente a lo que dijo la Comisión de Venecia. Nada está dicho.